Bueno, no nos queda nada a 48 horas del cambio de mando. Tendremos una transmisión especial ese día, desde 1:15 para las 6 de la mañana. Así que para que se enganchen con nosotros. Ayer se reunieron el presidente Boric con el presidente electo José Antonio Kast. Hoy día también en otra actividad coincidieron. Y hoy se despidió el ministro de Vivienda, Carlos Montes, muy emocionado, muy emocionado, en un evento donde el presidente Boric informa los cumplimientos también en materia de vivienda, y eso provoca la emoción cuando sale adelante a hablar en el escenario también el ministro Montes. Está con nosotros Rodrigo Sánchez para ver qué pasó en el día de hoy, por qué se juntaron el presidente actual, el presidente electo también, qué pasó con Montes, con el ministro. Está Sánchez, que sabe todo de esto y mucho más. Rodrigo, bienvenido, gusto verte. ¿Cómo estás, Rodrigo Sepúlveda? Muy buenas tardes. Ambiente de nostalgia, podríamos decir, de balance, de despedidas. Es el que se vive durante esta jornada en el Palacio de la Moneda. Te cuento que hace pocos minutos, de hecho, finalizó el último comité político ampliado en la Casa de Gobierno, que contó con la participación de los partidos oficialistas y por algunos minutos también con palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, quien anteriormente había estado en el cambio de mando del ejército de nuestro país, donde el general Javier Iturriaga le entregó el liderazgo de la institución al general Pedro Varela Sabando, en una instancia donde se reencontró con el presidente electo José Antonio Kast, y pudimos ver ahí en imágenes un saludo formal entre la autoridad saliente y la autoridad entrante, tal como tú señalabas, luego de un encuentro, podríamos decir, para poner paños fríos a las tensiones que se habían vivido durante la semana anterior aquí en el Palacio de la Moneda. José Antonio Kast y Gabriel Boric conversaron durante la jornada de este domingo sobre los temas pendientes relacionados al traspaso y garantizaron que este 11 de marzo vamos a tener un cambio de mando impecable. Esas fueron las palabras entonces de las máximas autoridades. Ahora, durante esta jornada de despedida en el Palacio de la Moneda, como tú bien señalas, se hizo un balance de la meta conseguida en relación a la emergencia habitacional, con una gráfica gigante en el Patio de los Naranjos que decía: cumplimos. El presidente de la República junto con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, confirmaron la cifra. Estamos hablando de 262.390 viviendas entregadas en estos 4 años de administración en el marco de esta política pública que se inició en junio de 2022. Recordemos que la meta habitacional era de 260.000 viviendas. Ahora, el presidente Boric se hizo cargo de algunas críticas que han surgido en los últimos días en relación a este plan de emergencia habitacional, planteando que cerca de 100.000 de estas viviendas, esto lo plantea la oposición, fueron dejadas, podríamos decir, en marcha por la administración del presidente Sebastián Piñera, algo que el propio Gabriel Boric acoge durante esta jornada, diciendo que, claro, el expresidente Piñera nos dejó 118.000 viviendas en construcción y es una buena noticia, y nosotros, planteaba el presidente Gabriel Boric, también le dejaremos una herencia a la administración del gobierno entrante encabezada por el presidente José Antonio Kast. Pasemos a escuchar las palabras que entregó el jefe de Estado durante esta mañana aquí en la Casa de Gobierno. Estamos entregando muchas más de las que nos entregó el gobierno anterior, y qué bueno, porque Chile avanza, y yo me voy a alegrar si el futuro presidente puede superar las 260.000 viviendas entregadas. Me voy a alegrar genuinamente, porque esto no se trata de una competencia entre partidos. Se trata del sueño, de la alegría de familias, de personas que no están para la tontera de la pelea política o la pelea de egos, sino que están luchando por dignidad, por la casa propia. Celebraba el gobierno entonces haber alcanzado la meta, pero también reconocía que esto es una tarea de Estado y al próximo gobierno también le caben varios desafíos. Recordemos, Rodrigo, que el gobierno del presidente Boric llega con una demanda habitacional en materia de emergencia, podríamos decir, cercana a las 600.000 viviendas, y este plan gestado durante este gobierno abarca cerca del 40% de esa demanda, así que evidentemente es un tema que debe seguir su curso. Aquí se reconoce
reconoce que se han hecho cambios legislativos importantes, se ha impulsado con fuerza la vivienda industrial como un nuevo método para acelerar también la reconstrucción, y esto a lo largo de todo el país. Recordemos que cada región tenía su demanda puntual en relación a la cantidad de viviendas que se debían construir. El presidente Boric hizo también un reconocimiento a la labor de Carlos Montes, el ministro de Vivienda, uno de los pocos que sobrevivió, Rodrigo, podríamos decir, a los 4 años de gobierno, esto frente a varias crisis que le tocó vivir. Crisis no solamente en materia de reconstrucción, producto de los desastres naturales que azotaron a nuestro país y donde evidentemente el gobierno también ha recibido fuertes críticas absolutamente legítimas en relación a la lentitud en muchas oportunidades en esa reconstrucción. También el caso Convenios lo golpeó con fuerza, hubo acusaciones constitucionales en su contra y también hubo temas personales que evidentemente impactaron al ministro Montes. Pese a todo eso, su gestión ha sido bien evaluada, considerando la cifra que se logró en el plan de emergencia habitacional, y obtuvo el reconocimiento por parte del presidente Gabriel Boric, que de hecho, Rodrigo, ahí bromeaba y decía mañoso como él solo el ministro Montes, pero esa maña de alguna forma también nos ayudó en este tipo de planes. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que también entregó el titular de Vivienda en relación a este plan de emergencia habitacional. Siento una gran satisfacción porque hayamos convertido este desafío en una tarea nacional del país y en una tarea colectiva. Que más de 260.000 familias accedieran a la vivienda en estos 4 años es una conquista que todos podemos y debemos sentir como propia. Este plan va más allá de un gobierno. Es una política de Estado que debe perdurar en el tiempo para responder a las 491.000 familias que aún no cuentan con un techo. Para finalizar, Rodrigo, te quiero contar acerca de un hecho que vamos a vivir dentro de los próximos minutos, que va a ser parte de los libros de historia. El primer funcionario del próximo gobierno, el próximo subsecretario Máximo Pavés, va a llegar cerca de las 3 de la tarde hasta la Casa de Gobierno para reunirse brevemente con el actual subsecretario Víctor Ramos. Se firmará el decreto correspondiente para que Máximo Pavés pase a ser la primera autoridad oficial del próximo gobierno en hacer uso de las oficinas del Palacio de la Moneda en calidad de subsecretario del Interior subrogante, esto temporalmente, porque consideremos que luego quedará en calidad de, ojo con esto, es un poco enredado, ministro del Interior subrogante para la jornada del día 11 de marzo. A él le va a tocar firmar los decretos y a él le va a tocar en ese sentido también nombrar al próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado. Cuando eso acontezca, él pasará a ser el subsecretario del Interior oficial de la administración del presidente José Antonio Kast. Va a ser uno de los protagonistas de la jornada del 11 de marzo en el Congreso Nacional y el primer funcionario administrativo de Palacio entonces en llegar hasta la Casa de Gobierno. Víctor Ramos, el actual subsecretario, será despedido por el presidente, por su familia, y lo veremos abandonar Palacio ya en condición de un ciudadano común y corriente. Todo eso se los vamos a estar mostrando, por supuesto, durante esta jornada, en este día de despedida, podríamos decir, aquí en la Casa de Gobierno. Y lo que verá usted el 11 de marzo es lo siguiente. Mire. Este 11 de marzo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día. Mega Noticias te entrega la más completa cobertura del cambio de mando presidencial. Un día trascendental, un nuevo presidente y una cobertura histórica de Mega Noticias. Con todos los detalles, las reacciones y el análisis de la jornada. Sigue el minuto a minuto a través de TikTok. Van a cerrar las puertas para que parta la ceremonia. La transmisión en vivo en la señal de Mega. El análisis profundo de Infinita. La radio de Mega Noticias. El despliegue digital para todo el mundo a través de YouTube. Desde las 6 de la mañana. Cobertura total de Mega Noticias. Procederé a tomar juramento o promesa al presidente electo. La partida del actual presidente Gabriel Boric. Y la solemne investidura del presidente electo José Antonio Kast. Este 11 de marzo, cobertura histórica de Mega Noticias, la marca de noticias más preferida por todos los chilenos.